Pecadores y pecadoras, esta noche tenemos entre nosotros a un pecador supremo, a un pecador, no, a un exteniente, o sea que aquí todos firmes. Lo expulsaron lamentablemente en 2015 por denunciar casos de abusos, acosos y otras cosas, y por lo que sea no le cogieron mucho cariño. Viene a presentarnos su último libro, La trampa ucraniana, que es una maravilla, os lo recomiendo a todos. Y él es... No te me muevas. A ver. Sí, un segundo. Ahí está. Quiero intentar... Luis Gonzalo Segura. Ahí está. All right. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Con muchos pecados y con ganas de descargarlos. Madre mía, con ganas de descargarlos, ¿eh? Ya hablas en argot militar. Totalmente. Y eso que hace ya tiempo, ¿eh? Jolín, 2015. Sí, la verdad es una sensación extraña. Sí, ¿no? Sí. No sé si lo echo de menos o todo lo contrario. ¿Cómo te llamo? ¿Teniente? ¿Luis? ¿Exteniente? Porque teniente ya no se te puede llamar en principio, ¿o no? No, teniente no. No. ¿Exteniente? Porque me quitaron hasta el empleo, ¿no? Entonces, pues Luis o Gonzalo, o bueno, hay quien me llama teniente, o como quieras, no hay problema. Vale. Soy muy adaptable, ¿eh? Vale, jolín. A ver, si puedes apoyar el móvil, yo encantado, para que no te canses. Sí, en eso estoy. Lo que pasa es que, como veis, soy un teniente un poco torpe, o he sido un teniente un poco torpe. Si nos deja de elegir... Es que además estoy en la terracilla. Ah, mira. No, si nos va a hacer un home tour. Me voy a sentar aquí. O sea, te está buscando en medio ejército y nos está haciendo un home tour. Sí. No me van a encontrar, ¿eh? Pero bueno. A ver. Vale. Mira, aquí, que yo creo que es una zona con mucha más luz. Oh, precioso, me encanta. Vale. Que enseñe las aceitunas de la nevera. Así ya estoy. Vale. Ya estoy, ya no me muevo más. Oh, perfecto. Mira, es que ha quedado cuadradísimo. Vale. ¿Has visto? Jolín, qué maravilla. Pues, oye, Luis, un placer que estés aquí con nosotros en nuestra parroquia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir. Me ha parecido muy interesante tu libro. Muchas gracias. Te estás haciendo muchos amigos, seguramente. Sí, demasiados. Sí, sobre todo periodistas, Sí, este libro, pues yo creo que con justicia, ¿no? Yo creo que el mundo del periodismo es uno de los últimos territorios que quedan completamente impunes, cuando al final, si una sociedad está engañada básicamente por los periodistas, y sobre todo desde sectores más progresistas de izquierdas llegamos a creer que, bueno, no sé, de forma muy ilusa, que los periodistas de izquierdas son los que dicen la verdad, y por los de derechas, por utilizar una escala ideológica conocida por todos, son los que mienten, y por desgracia no es así, ¿no? Ambos sirven a ideologías o a partidos o a intereses diferentes, pero sirven igualmente. Y en La trampa ucraniana, que es un libro que la mitad de la primera parte se dedica al engaño mediático, demuestra cómo nos han engañado. Medios como El País, como El Diario.es, como La Sexta, por supuesto, y lo han hecho además sin ningún pudor, ¿no? Y además con nombres y apellidos, Sí, lo bueno es que el libro no es acusar por acusar, sino que, bueno, tú que lo has leído, sí, voy desgranando lo que ha escrito pues quien sea, y además argumento el por qué nos engaña. Y la verdad es que es terrible. Además, que lo que yo he notado y he percibido en una gran cantidad de opiniones, desde Vargas Llosa, Antonio Lorza, Javier Cercas, Pilar Bonet, que ha sido una corresponsal en El País durante mucho tiempo, que sencillamente realizaban una serie de afirmaciones y nunca las argumentaban. Es decir, esto es así porque lo digo yo, y te lo tienes que creer. Y lo que me parece increíble es que la gente consuma este tipo de opiniones sin cuestionarlas, sin preguntar qué es lo que hay detrás. Es decir, por ejemplo, en el libro hay un artículo de opinión
de María Ramírez, que en ese momento era jefa de internacional del diario.es, que afirmaba que la OTAN era una unidad defensiva. Y ya está. Y porque lo digo yo, sin ningún argumento, sin apoyarme en nada, sencillamente porque lo digo yo y yo lo creo. Y claro, es como, oiga, es que todo esto es una auténtica falacia. Sí, además me gusta cómo lo desgranas todo y vas desmintiendo, bueno, pones el artículo o lo que hayan dicho y vas desgranando los puntos, bueno, lo que comentabas, los vas desmontando. Pero claro, tú hablas de que al final la gente se lo cree, pero es que tiene que ser muy difícil para una persona de a pie, ¿cómo te informa para llegar a la verdad? Porque tú sabes mucho de estas cosas, pero sobre la guerra ucraniana, por ejemplo, tú llegas a casa de trabajar, después de 8 horas de trabajo, enciendes la tele y al final o miras Twitter o, o poco más. Sí, totalmente. ¿Cómo Bueno, al puedes...? final, Sí, la trampa ucraniana pretende también dar un primer acceso a esa información, ¿no? sí. A ese un primer barniz, que luego tiene que ser seguido por más. Pero bueno, yo entiendo perfectamente lo que dices, que llegas cansado de trabajar y no tienes por qué ser conocedor de todo. Pero por hablar en terminología de Ferreras, ha sido muy burdo el engaño, ¿no? Pero muy, muy burdo. Sobre todo porque fíjate que en el libro habrá quien piense que es una versión prorrusa y no lo es. No. En el libro no se defiende que tengamos que llevarnos bien con Rusia o que ni siquiera que no tengamos que ir a la guerra de Ucrania, ¿no? Sino que lo que se defiende es que no nos tienen que engañar. En Ucrania no se está luchando por la democracia ni los derechos humanos, ni hay una batalla contra las autocracias, hay una batalla contra Rusia y también, por supuesto, de forma indirecta contra China. Entonces, esa es la realidad. A partir de ahí, bueno, pues podemos tener opiniones seguramente encontradas. Yo creo que Europa y en este caso España tiene que tender puentes con Rusia y tiene que quedar al margen de este conflicto. Pero esa ya es una opinión, ¿no? Que se puede compartir o no. Pero lo que no podemos es decirle a la ciudadanía que Europa es independiente, por ejemplo, cuando es un ente absolutamente sometido a los designios de Estados Unidos, ¿no? Si tú hablas mucho en el libro del supremacismo occidental, de Occidente. Y... Ostras, es que me ha hecho pensar mucho este libro. Te lo digo en serio, porque claro, yo más o menos pues tenía claro a favor de quién estaba en esta guerra. Pero es que viendo todo lo que argumentas, es como... Pero es que cada uno tiene sus motivos, un poco. Es un conflicto que se podría haber evitado por lo que cuentas. ¿No? Bueno, que había otras soluciones. Es decir, al final, fíjate que la enorme destrucción que se está produciendo en Ucrania, que es absolutamente horrorosa, se podía haber evitado. Y alguien dice, bueno, es que estar en poder de la Rusia de Putin, hay que si tú lo has leído el libro y lo has leído, sabes que desde luego no le pongo para nada bien, porque no es el bueno de la película. Bueno, eso habría sido mejor para el pueblo ucraniano. Que la guerra que después ha acontecido, con toda la destrucción, con todos los crímenes de guerra que se van a producir por una parte y por otra, con todo el odio, pues esa es una de las grandes preguntas que yo creo que no nos hemos hecho en Occidente, ¿no? Y luego fíjate que algo que se ha producido permanentemente, y en el libro se comenta, es como nos han ido engañando, haciéndonos creer que Rusia iba a caer derrotada de forma prácticamente inminente. Nos hablan del botón nuclear bancario, de las sanciones económicas que van a asfixiar y a hundir a Rusia. Después nos hablan del colapso militar de Rusia que está a punto de llegar, nos hablan de que va a haber un golpe de Estado en Rusia, de que quieren derrocar a Putin, siempre con intención de hacernos creer que esto va a ser fácil, que va a ser sencillo. Y desde el principio yo dije que esto no iba a ser así, porque no es que lo dijera yo, que era evidente que iba a ser una situación muy complicada, que esta guerra era una guerra que obviamente dejará a alguien o puede dejar a alguien que gane, pero en el fondo es muy probable que perdamos todos, ¿no? Y este es el planteamiento que yo creo que muchos españoles y europeos deberíamos de plantearnos. Es decir, ¿de verdad estamos haciendo lo correcto? Porque a los saharauis sí que les dejamos con Mohamed VI y nos parece maravilloso. Y en palabras de Felipe González, bueno, pues es la solución más razonable. En palabras de Pedro Sánchez y del PSOE y de la OTAN es lo más razonable. Claro, los saharauis tienen que estar bajo el yugo de Putin
pero los ucranianos no pueden estar bajo el yugo de Mohamed VI, pero los ucranianos no pueden estar bajo el yugo de Putin. No sé, es como Sí, mínimo contradictorio, ¿no? es dudoso, es dudoso. Por eso hablas de Es la, dudoso, sí. del supremacismo de Occidente, y al final tú también acabas diciendo lo de, bueno, es que Occidente no es todo el mundo. O sea, aquí solo está apoyando Ucrania muy pocos países en global del mundo. El resto es como, bueno, es que, mi señor, déjeme el brazo un poco. No sé. No, no, no. Bueno, Bueno, totalmente. Es que nos creemos que somos el centro del mundo sí, y no somos ni una cuarta parte del mundo. Es decir, la mayoría del planeta tiene una visión completamente opuesta o muy diferente a la nuestra al respecto del conflicto. ya. Pero bueno, tú fíjate, Josep Borrell, tenemos a un tipo ahí que es absolutamente supremacista, pero hasta tintes de rozar el racismo y de englobarse en coordenadas neonazis, porque fíjate, Josep Borrell cuando habla de la masacre de los indios americanos, habla de que es un auténtico genocidio, habla de matar a 4 indios. Eso es una terminología realmente nazi. Ya. Y ese tipo es el que se supone que está liderando la política exterior europea. Da miedo, da miedo. A ver, yo he recortado muchas preguntas porque prefiero que también la gente se lo lea para no ir desgranando todo el libro, pero me gustaría que explicases quién gana en esta guerra, porque yo también pensaba, aquí no gana nadie, aquí pierde, pero no, en realidad hay gente que está ganando dinero. Gente que está ganando, claro. La industria militar está ganando muchísimo dinero. Uh-huh. Cada vez que hay un proceso de estas características, siempre los ricos terminan siendo más ricos de lo que eran y los pobres más pobres de lo que son. Al final, yo en el libro abogo mucho por no hacer profecías, ¿no? Porque bueno, todo el mundo ha hecho profecías al respecto de la guerra, de la duración de la guerra, del vencedor de la guerra, etc. Y son auténticamente disparatadas. Pero a corto plazo sí que había unas consecuencias que podíamos decir, yo ya dije en su momento, cuando se estaba produciendo la guerra, en los primeros compases, viene un tsunami económico. Y lo vamos a pasar muy mal, pero no porque yo tenga unos elementos de predicción especiales, sino porque tú analizas cualquier conflicto bélico y los conflictos bélicos suponen esto. Porque parece que muchas veces cuando hablamos, fíjate, el otro día, cuando Rusia, por supuesto, ha hecho colapsar una presa para inundar serie de áreas, lo cual le beneficiaba militarmente para evitar esa contraofensiva, si es que hay contraofensiva, que todavía no sabemos si es una gran mentira o no, necesitamos algo de tiempo. Bien, cuando pasan estas cuestiones o estas acciones, que desde luego es horripilante y es algo absolutamente reprobable, claro, la pregunta es, ¿pero qué pensábamos que iba a hacer Rusia? Es decir, ¿qué pensamos todos que va a hacer Rusia, ¿no? Ya cuando nos planteamos el confrontar con Rusia, es como, bueno, ¿y si ganamos qué? Porque claro, aquí se supone que lo que queremos es ganar. Pues todavía no sabemos muy bien lo que queremos, porque nadie lo ha definido, ¿no? Queremos ganar, queremos derrotar a Rusia, queremos que Rusia se vaya de Ucrania, ¿qué es lo que queremos? Porque claro, si Rusia se va de Ucrania, las consecuencias pueden ser muchísimo más terribles que si Rusia gana. Es decir, es que al final, por ejemplo, cuando se habla de que caiga Putin, bueno, pues se establece una relación entre que si Rusia abandona a Ucrania y pierde, pues Putin seguramente pues tendrá un coste político tan alto que perderá. Bien, y si el que viene después de Putin es un radical de los de verdad y se toma una venganza, es que estamos hablando de una potencia nuclear con más de 6.000 cabezas nucleares y al final, no sé, estamos jugando un poco o bastante con fuego, ¿no? Eso no quiere decir que sea apocalíptico y que diga que, bueno, vamos a vivir una tercera guerra nuclear, pero que estamos asumiendo una serie de riesgos que yo creo que la mayoría de los ciudadanos no son conscientes de ellos. Sí, tú hablas de también que hay un momento en todo el conflicto que China se reúne con Putin, están a punto de llegar a un acuerdo de paz, pero como que la OTAN también lo dinamita un poco porque no le interesa, ¿no? O sea, que los pone como los malos. Totalmente. Es evidente que Ucrania solo son unos títeres, ¿no? de Estados Unidos. Esto es muy evidente. Seguramente no en España, no en Europa, no en Occidente, porque estamos engañados por una serie de medios de comunicación, pero esto en el momento en el que sales de los medios de comunicación occidentales,
te das cuenta de ello, ¿no? Además es que es muy obsceno, porque una de las grandes preguntas que podríamos decir es, bueno, si nosotros somos neutrales, si la OTAN es neutral, si Europa es neutral, y bueno, ¿por qué estamos defendiendo a Ucrania? Es decir, si Ucrania no es nada nuestro, es decir, Ucrania no es algo más nuestro de lo que es el Sáhara, es más, el Sáhara es más nuestro de lo que es Ucrania, ¿no? En muchísimos conceptos, ¿no? Desde un punto de vista histórico seguro, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos defendiendo Ucrania y no defendemos Palestina? ¿Por qué no defendemos a Yemen, que lo tendríamos muy fácil para terminar con la sangría y con la masacre de Yemen, que es por lo menos no vender armas a Arabia Saudí y a sus aliados? Al final, claro, todas estas preguntas son las que te desmontan un poco la visión occidental, el relato occidental respecto a lo que pasa en Ucrania. Y desde luego en Ucrania no hay una guerra de buenos y malos, hay una guerra entre malísimos. Todos son malos en la guerra de Ucrania, todos somos malos en la guerra de Ucrania. Sí, bueno, hablabas de eso, de la gente que se está enriqueciendo, y hablabas también de la industria armamentística y de cómo muchos países han aprovechado para vender sus sobras. O sea, España, por ejemplo, vendiendo unos tanques que hacía no sé cuánto tiempo ya ni le servían, y fue como, ostras, buen negocio, ¿no? Todo esto ha sido un negocio redondo para toda la industria militar europea. Hemos sacado todo el stock de armamento obsoleto, en algunos casos absolutamente inservible o defectuoso. Es que hemos enviado hasta cascos y chalecos antifragmento en mal estado, ametralladoras que no funcionaban, es decir, nos hemos quitado todo el stock. Luego además es muy ridículo, porque claro, resulta que Ucrania ha conseguido aguantar todo un año a Rusia gracias a material bélico soviético, material occidental de los años 60, 70. Claro, nos dicen, cuidado, que es que los rusos quieren conquistar todo el espacio soviético. Y claro, en el libro, bueno, pues se demuestra que eso es imposible. Oiga, si es que el gasto militar europeo es el triple del de Rusia. Si tenemos muchos más militares que Rusia, tenemos más potencial económico, más potencial demográfico. Pero bueno, sí que es absolutamente delirante el plantear que Rusia, ya no solo que pretendiera atacar o conquistar Ucrania, que es evidente que era uno de sus objetivos, sino que además tenía muchos más objetivos, ¿no? Y esto es una gran mentira. Es decir, Ucrania es un espacio muy especial para Rusia. Y es verdad, es algo que se sabía desde los años 90, hubo promesas al respecto, se sabía que Ucrania era una línea roja. Y cuando Occidente la traspasa, empiezan los problemas con Rusia. Y Rusia desde el principio ha dejado muy claro que Ucrania era una línea roja. Ahora bien, que Ucrania sea una línea roja no significa que Rusia se esté planteando atacar Polonia. Es que es completamente disparatado. Para Rusia, de hecho, algo que se ha comentado aquí mucho, y en lugar de comentarse con el contexto con el que se debería haber comentado, se ha comentado justo con el contexto opuesto, que para Rusia Ucrania no existe como país. Y es verdad, que para Rusia Ucrania no existe, es parte suya. Bien, pero para Rusia Polonia no es parte suya. Es decir, no confundamos a la ciudadanía, ¿no? Al final se pueden hacer muchas comparaciones, pero imaginemos que en un momento dado Andalucía se separara del resto de España y dentro de 20 años se estuviera aliando con nuestro mayor enemigo, con nuestro enemigo absolutamente histórico, y fueran a poner bases militares, pues no sería algo agradable. Y si encima hubiera 8 millones de españoles allí, pues, y que los estuvieran pues maltratando, que les estuvieran presionando, pues evidentemente todo esto es un caldo de cultivo absolutamente ideal para que pase lo que pase. Porque si nos creemos que los rusos se piensan que son malísimos y que están haciendo algo muy cruel, pues nos estamos equivocando, ¿no? Su mentalidad es justamente la contraria. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los rusos piensan justo lo contrario que nosotros? Pues seguramente porque ellos también tienen medios de comunicación que les engañan, como los tenemos nosotros, claro. Ya, es que es complicado, llegar a la verdad. Es que a veces la verdad es un poco, subjetiva, ¿no?
no hay mucho, pero tú en el libro sueles utilizar la comparación también con China, como si montan unas bases en México, China se alía con México, ¿qué sentiría Estados Unidos, no? Es complicado, porque claro, Bueno, tenemos que ver la crisis de los misiles en el año 62. ¿Qué hizo Estados Unidos? Pues es evidente que sería absolutamente intolerable, ¿no? Ponnos un poco, ya sé que es históricamente un poco complicado, pero ¿cuál es el contexto de esta guerra? O sea, porque al final, sí, Rusia siente que pertenece Ucrania a su territorio, históricamente, pero Ucrania, la mitad de la población, por lo que parece, se sentía ucraniana y no rusa, ¿no? Es un poco complicado. Es como Cataluña, un poco. Sí, en parte sí. Más complejo todavía porque ahí hay Bueno, un choque de civilizaciones, pero claro. de civilizaciones reales. Es decir, es que hay dos civilizaciones diferentes, ¿no? Con raíces históricas diferentes, ¿no? Al final yo creo que es muy difícil, ¿no? En el libro lo comento bueno, que evidentemente yo podría haber escrito un libro en el que hubiera dicho esto es así, porque es así. Yeah. Es muy complicado después el listar a lo mejor los elementos que han podido tener importancia la decisión de Putin de invadir Ucrania. Una decisión que, por cierto, no sabemos cuándo se produce. No sabemos qué elementos finales han sido los que han tenido más peso. Pero el saber por qué Rusia invade Ucrania es muy complicado. Yo creo que analizando, como analizo un poco la invasión soviética de Afganistán, yo creo que se encuentran en un momento en el que Estados Unidos viene de sufrir una derrota histórica en Afganistán, de sufrir una serie de reveses en Oriente Próximo y en el norte de África, que hay un mapa, un contexto político en Europa muy cambiante, con los cambios de la canciller Merkel en Alemania, con ya hemos visto la inestabilidad que había en Reino Unido, con unas elecciones próximas en Francia, con un cambio presidencial en Estados Unidos, y yo creo que Putin entiende que es una jugada maestra a nivel geopolítico apoderarse de Ucrania y dar un golpe de efecto sobre el tablero, ¿no? Yo creo que ese es el sentido de todo esto, pero no lo sé. No lo sé, ni nadie lo puede saber, ¿no? Creo que al final hay muchas variables que han influido y nos queda, bueno, pues por desgracia nos quedan no años, igual nos quedan décadas para tener mucha más información y saber realmente cuáles fueron las motivaciones de Putin y de Rusia, porque muchas veces se habla de Putin como si Putin fuera el único que manda en Rusia. Yeah. Y en Rusia hay una serie de presiones y de fuerzas que tienen mucha influencia, y lo hemos visto como a Putin en determinados momentos se ha visto completamente zarandeado dentro de la propia Rusia, porque en Rusia también hay una serie de fuerzas, ¿no? Yeah. Sí, bueno, lo que decías antes es que en realidad es una guerra de dos monstruos un poco, porque siempre se habla muy mal de Putin, pero yo no sabía que era real, que Zelensky también se rodea de gente tampoco muy fiable, ¿no? O sea, bueno, Zelensky con todos, y sé que esto puede sonar, desde luego esto va a sonar muy prorruso, pero Zelensky es un auténtico payaso, es decir, cuidado, la comparativa Zelensky-Putin en términos geopolíticos, más allá de Occidente, es absolutamente insostenible. Es decir, y evidentemente Putin ha dicho auténticas barbaridades, no hay nada más que analizar sus discursos. Pero bueno, es que el nivel al que ha llegado a caer Zelensky en muchas declaraciones es realmente muy bajo, ¿no? Es decir, retar a un combate de boxeo a Putin, afirmar que estaba muerto, es decir, bueno, codearse por supuesto con ultraderechistas, todo esto es nosotros aquí, bueno, prácticamente le tratamos como si fuera Eisenhower, pero hay una gran diferencia, ¿no? Hay un gran matiz. Y después sí que hay un gran parecido, en el libro se comenta, entre España y Ucrania, porque España tiene unas raíces franquistas y Ucrania tiene unas raíces nazis. Y eso es algo que difícilmente se va a poder borrar, ¿no? Y es algo que está ahí, que está presente en la vida de los ucranianos,
igual que está presente en la vida de los españoles. Aquí en España Sí. vemos a una serie de individuos con una serie de simbología y bueno, pues no hemos visto nada más que en el libro se comenta también ese desfile de ultraderechistas, neonazis y todo tipo de personajes en los medios de comunicación para analizar la guerra, ¿no? En Ucrania pasa lo mismo y de forma parece que mucho más exagerada, ¿no? Y por supuesto, allí han ocurrido acontecimientos. Yo invito a que las personas que nos estáis viendo, a que entréis en internet y busquéis al respecto de la masacre de Odessa, cómo quemaron vivos, cuidado, a casi 50 personas. Eso es espeluznante. Ver las imágenes es absolutamente espeluznante, ¿no? Y sobre todo es un episodio que ha quedado en total impunidad. Pues como aquí, cuando nuestra Guardia Civil masacra subsaharianos, o como cuando las fuerzas marroquíes, que según Pedro Sánchez lo hicieron muy bien, pues mataron a 80 subsaharianos de forma absolutamente salvaje, ¿no? Que O sea por cierto, aquí también digo yo que podían luchar por los derechos humanos, ¿no? O sea que Ucrania, en el fondo, ha tenido el mismo tipo de transición que la nuestra, ¿no? Un poco de broma. Sí, no, en parte sí, porque su nacionalismo está muy relacionado con el nazismo, y esas raíces no se pueden ocultar, igual que el nacionalismo español tiene unas raíces claramente franquistas, y esto, bueno, habrá quien lo niegue, pero a mí desde luego me parece absolutamente evidente, ¿no? Y todos los nacionalismos tienen sus raíces, mejores o peores, y desde luego pues el nacionalismo español es muy franquista, y el nacionalismo ucraniano está muy relacionado con el nazismo y con las ideas neonazis. Otra cuestión muy diferente es considerar a Ucrania un estado nazi. Eso es una barbaridad, son dos cosas muy diferentes. Te voy a preguntar como, si te tuvieras que poner como pitoniso, ya sé que va a ser muy complicada la pregunta. Como Francis Fukuyama, ¿no? No sé quién es. Francis Fukuyama es el tipo que aseveró en octubre pasado que el ejército ruso estaba a punto de colapsar. Es un personaje, vale, sí. Vale. Un geopolítico bastante reconocido en Occidente, porque escribió un libro sobre el fin de la historia. Dijo que la historia ya se había acabado con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Pues sí, vas a hacer de Fukuyama. Venga, un Fukuyama. Un Fukuyama, sí, en plan, sí, el cuñado del bar. Pero el al cuñado menos, del bar, venga. Pero con estudios, joder, o sea, has estudiado el tema bastante en profundo para escribir el libro, además se nota que te has documentado muchísimo. ¿Tú cómo crees que acabará esta guerra? Qué complicado. Ya sé. Complicado. ¿Sabes qué pasa? Que después de, claro, cuando analizas la historia, yo ni siquiera pienso o a mí ni siquiera me preocupa cómo vaya a acabar la guerra, sino que en el sentido de que sé que hay mucha gente preocupada por quién va a ganar la guerra, pero para mí es una cuestión menor. Y yo considero que ahora mismo están todos en una trampa, ¿no? La trampa ucraniana. En lo que pienso es más allá, es decir, bastantes jugadas más allá. Es cuál va a ser el efecto dominó de esta guerra, si es que va a haber alguno, que se supone que sí, y cuál va a ser, sobre todo, el impacto de este efecto dominó en el tablero geopolítico global. Es decir, a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar. ¿Va a beneficiar a China? ¿Va a beneficiar a Estados Unidos? ¿Va a perjudicar a ambas? Es que no lo podemos saber, ¿no? Al final, en el libro lo comento un poco, hay tal cantidad de variables en un evento histórico y en sus consecuencias, que no tenemos capacidad para discernir lo que puede pasar. Entonces yo ya ni siquiera me planteo quién va a ganar esta guerra ni cuánto va a durar, sino lo que me planteo es lo que va a ocurrir después, y eso sí que me preocupa. A mí me preocupa mucho que una Rusia, por ejemplo, derrotada, tenga que vivir una era post-Putin en la cual podamos vivir una situación de inestabilidad, de fraccionamiento. No olvidemos que en Rusia viven muchas nacionalidades, que es desde luego un país enorme. Yo lo he recorrido de punta a punta. Yo, en su momento estuve en Moscú,
estuve en el Transmanchuriano, recorrí prácticamente toda Siberia, luego entré por Manchuria en el norte de China y estuve en China, ¿no? No nos damos cuenta de la magnitud del país que es y de las consecuencias que puede tener esta guerra para Rusia. Y consecuencias para Rusia significa consecuencias para todos, mejores o peores, no lo sé. Pero creo que muchas veces jugamos con fuego. Y después, cuando yo analizo, por ejemplo, cómo hay libros maravillosos, ¿no? Al respecto de cómo los europeos fuimos capaces de inmolarnos en el 1914 y después en el 39, las dos guerras mundiales, y cómo los europeos perdieron la hegemonía mundial debido a esas dos grandes confrontaciones, ¿no? Seguramente se aceleró esa pérdida y es una pérdida que ya se veía venir por el surgimiento de Estados Unidos por un lado, de Rusia por otro y también por supuesto de Alemania, ¿no? Pero bueno, el caso es que nos inmolamos, ¿no? Y bueno, la gran pregunta es si nos estamos inmolando ahora de nuevo. Esa es la gran pregunta que desde luego no tiene respuesta y es muy inquietante, ¿no? Bueno, Fukuyama no te gusta. Está claro que no te gusta. Pero... No me veo yo como Fukuyama. Ya, a Fukuyama, eso. ¿Qué opinas de, por ejemplo... ¿Qué pasa? Que además... Sí. Mira, te confieso, ya que estamos aquí, sí, que luego además se ha usado también contra mí, ¿no? Que unos días antes de la invasión de Rusia, de Ucrania, por parte de Rusia, perdona, yo la verdad es que pensaba que no se iba a producir, porque las consecuencias, o por lo menos no cómo se ha producido, cuidado, las consecuencias que podría tener para todo, no solo para Rusia, sino para todo el ecosistema geopolítico, eran tan salvajes que yo no pensé que Putin fuera a dar el paso. Sí que contemplé en algún momento que Putin invadiera el Donbass, en una operación más o menos rápida, en una operación que yo creo que podría haber tenido un cierto éxito. Pero la operación que plantearon, cómo la plantearon, con el nivel de ambición, porque era un movimiento muy osado, desde luego. Yo fui de los que pensaba que eso no se iba a producir, ¿no? Había dos corrientes de analistas, unos que pensaban que sí, que evidentemente se iba a producir, y yo pensaba que no. En abril del 2021, un año antes, se vivió una situación parecida y al final no hubo invasión. Yo, la verdad, estaba convencido de que Putin estaba jugando sus cartas geopolíticas y que estaba intentando obtener réditos de la amenaza. Y obviamente a mí ese error es un error que a mí me marca. Yo no soy Fukuyama, que esté diciendo estupideces cada 2x3. Cuando uno comete un error, pues reflexiona y efectivamente yo fui muy osado al llegar a esa conclusión y tendría que haber sido más prudente. Entonces ahora me mueve mucho más la prudencia, ¿no? Sí, lo que te decía, Fukuyama no te cae muy bien. De geopolítica no se suele hablar mucho, o yo no, al menos, no llego a esto, pero ¿qué opinas del coronel Baños? Porque es como el más visible de todos los geopolíticos que salen en tele, bueno, en redes sociales, está por todos lados. Y bueno, yo tengo un muy buen concepto en el sentido de que creo que realiza buenos análisis, pero creo que también hay que ser prudentes con su figura, ¿no? Es una figura muy ligada a la ultraderecha, que se mueve en ámbitos claramente de ultraderecha, y eso no es positivo, ¿no? Al final yo he trabajado mucho para realizar un análisis lo más imparcial posible. Es decir, y yo cuando muchas veces escucho a Baños, con el cual me encantaría tener muchas conversaciones, porque me parece una persona muy interesante, independientemente de su opinión. Sí. Creo que es una persona que argumenta sus opiniones y creo que es una persona, obviamente, de la que se puede aprender muchísimo. Pero es una figura muy relacionada con la ultraderecha y bueno, que muestra una enorme rusofilia, ¿no? Y eso cuando se realizan análisis, bueno, pues te puede llevar a conclusiones erradas, ¿no? Pero bueno, he de decir que desde luego de los análisis más brillantes que se están realizando es el de Pedro Baños, cuidado.
Porque aquí, fíjate, muchas veces en el libro yo critico que hay ultraderechistas o neonazis realizando, bueno, pues un auténtico desfile por los medios de comunicación, pero no creo que eso sea suficiente para descalificarlos, ¿no? Lo que les descalifica es las opiniones que vierten, la parcialidad con la que vierten las opiniones o los juicios. Sin embargo, el hecho de que Pedro Baños esté muy relacionado con la ultraderecha y puede que sea ultraderechista, me es indiferente, ¿no? Lo que me importa son sus argumentos. Igual que Rubén Gisbert y otra serie de periodistas se les ha machacado por su ideología. A mí eso no me parece justo, es decir, creo que si hay que machacarles es por sus argumentos, es decir, no hay que ir contra la persona, no hay que ir contra las ideas de las personas, sino que hay que ir contra sus argumentos, contra su línea. Eso sí que me parece muy importante, ¿no? Y en el caso de Pedro Baños yo creo que hay una enorme cantidad de información y de análisis que son muy válidos. Otra cuestión es que para mí es una figura muy interesante, pero a la vez que trato con mucha prudencia porque entiendo que está muy relacionada con el ambiente ultraderechista y muy relacionada con el ambiente rusófilo, ¿no? Vale. Sí, es que es un poco el geopolítico o militar por excelencia que sale en los medios normalmente y bueno, no sé, te quería preguntar porque siempre me ha... O que salía, porque es verdad, que se retiró un poco porque no le cayó un poco de sí, en hate. cuanto pasó esto, fíjate que con él se cometieron muchas injusticias, porque esto hay que decirlo claramente. La primera injusticia que se comete es que cuando Pedro Sánchez llega al gobierno en el 2018, junio del 18, piensa en él para un cargo y el diario El País se lo carga. El diario El País escribe una serie de crónicas tachándole de rusófilo y se lo carga, ¿no? Y después es cierto que es una persona que ha visto cómo le han ido expulsando de todos los debates. Esa es la pluralidad de Occidente y yo creo que eso es injusto, ¿no? Vuelvo a repetir, una cosa es que, por ejemplo, esté el general Dávila en los debates, que es un tipo que niega, que niega que los nazis destruyeran Guernica, una barbaridad, es un negacionista, estamos hablando de un auténtico fanático, y otra cosa muy diferente es negarle la palabra a Pedro Baños, ¿no? Más allá de que se pueda confrontar con él, que es lo que hay que hacer, y estoy seguro que él estará encantado porque en ese sentido él es una persona muy abierta a debatir y a confrontar, porque además, entre otras cosas, tiene muchas herramientas, tiene muchos argumentos y es una persona para mí muy capacitada, más allá de los elementos que he comentado, ¿no? Bueno, hemos acabado de hablar del libro, de La trampa ucraniana, que ya he visto antes que alguien decía, ya me lo acabo de comprar. O sea, por favor, compraoslo, porque todo está... Genial, oye, muchas gracias, No, hombre, está muy bien desarrollado, muy bien argumentado, cada periodista lo que ha dicho, cómo se contradice. La verdad, es una maravilla. Es un poco putada porque luego dices, es que no sé con quién, a favor de quién estoy. No estoy a favor de nadie. Claro. Creo que sigo odiando la guerra. O sea, no... Totalmente. No... Fíjate, uno de los juicios al final es un poco ese. Hemos llegado a un punto en el que la mayoría de los lectores lo que quieren es que les den la razón. Entonces aquí tenemos básicamente dos grupos, que son los otanistas y los de Occidente somos los mejores, somos buenos y los demás son malos. Luego están los rusófilos que quieren que les den la razón y ellos son los buenos. Y luego al final, pues seguramente estamos en un punto intermedio en el que todos han cometido errores, todos han cometido barbaridades y tenemos que ser justos y objetivos y analizarlas desde un punto de vista objetivo. Entonces el libro al final pues es un libro que yo no sé si lo consigue, pero soy lo más escrupuloso posible para ser lo más objetivo posible, ¿no? Bueno, el libro tiene lo que le falta al periodismo, objetividad, un poco, a ver. Que te explique las cosas, no el bando en que tú quieres escuchar la noticia, lo que decías un poco. Eso es. Mis lectores de derechas le voy a ofrecer este tipo de información. Mis lectores de izquierdas le voy a ofrecer esto. Y yo creo que está bien que te sacuda un poco el libro y digas, pues es que al final todo está mal. Pero bueno. Y sobre todo, es que este engaño no es nada más que el paradigma del enorme engaño que sufrimos.
Fíjate, yo en mi trato con los medios de comunicación, claro, yo empiezo en el año 2014, estamos en un periodo en el que gobierna el PP, y bueno, mi historia tiene mucha salida dentro de los medios de comunicación, entre comillas, de izquierdas. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque soy un ariete para desgastar al PP, ¿no? Pero claro, es que el ejército, ahora cambiamos un poco de tema, el ejército español, mira, iba a ir por fatal. aquí. Sí, ya estábamos tardando, ¿eh? Sí, sí. El ejército español funciona fatal, no por el PP, sino por el PP, por el PSOE, por todos, ¿no? Es decir, no podemos responsabilizar al PP del mal funcionamiento del ejército español cuando Margarita Robles ha hecho exactamente lo mismo que María Dolores de Cospedal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cambia el gobierno y de repente medios de comunicación en los que yo podía escribir, en los que yo podía opinar, me cierran las puertas, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención porque periodistas que para mí eran muy respetados, por ejemplo como Julia Otero, de repente voy con una historia para denunciar que en las Fuerzas Armadas hay entre 4 y 8 veces más de agresiones sexuales que en la sociedad civil, basándome en unas tasas del Ministerio de Defensa, cuidado, y del Ministerio del Interior, o sea, no es que esté inventando nada, y me encuentro que no quieren dar la historia. ¿Por qué? Porque resulta, claro, que Margarita Robles pues es amiga de Julia Otero, y tú dices, wow, así es como funciona. Y te das cuenta que el diario.es, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? El diario.es lo que hace es que tenía a 2 periodistas cubriendo defensa, llega el 2018 y los empieza a retirar. Y ahora no tiene a nadie cubriendo defensa. ¿Por qué? Porque no quiere erosionar al PSOE. Entonces al final te das cuenta de que medios que yo pensaba, pues La Sexta, Wyoming, sí. Julia Otero, el diario.es, que te crees que son buenos medios porque estaba en la derecha, cuando llega entre comillas la izquierda te das cuenta de que son lo mismo que los otros, pero con algo más de elegancia, ¿no? Es verdad que no son tan toscos, pero son exactamente igual, ¿no? Entonces, claro, el engaño de Ucrania yo creo que creo que debería ser un elemento que nos hiciera reflexionar al respecto de lo que está pasando en España. Porque si creemos que Ayuso llega al poder en Madrid sin un engaño mediático, pues desde luego nos equivocamos, ¿no? Pensemos en estas últimas elecciones, en cómo toda la historia de ETA, que si ETA para arriba, ETA para abajo, porque ha tenido un impacto completamente diferente en España que en Cataluña, que en Euskadi. Y la pregunta es, ¿por qué? Por los medios de comunicación que hay en unos sitios y en otros. Bueno, sí, te han denunciado 2 exministras o exministros de defensa, denuncias archivadas. Pero siendo ministros, o sí, ministras. Sí. O sea, que es alucinante. Sí, te tienen mucho cariño. Para ti, ¿cuál es Yo voy haciendo amigos, ya lo sabes. Sí, ya veo, ya. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor ministro de defensa? ¿Ha habido alguno? Bueno, Carmen Chacón. O el peor, pregúntame. Hostia, el peor y el mejor, ¿cuál ha sido? Pues no hay, por desgracia, fíjate que es algo que he trabajado bastante, y es que no ha habido ningún ministro mejor que peor. Lo peor que se puede decir de todos ellos es que han sido, la mayoría de los casos, absolutas comparsas. Es decir, han podido dar alguna pincelada suya, pero han sido absolutamente comparsas del mundo militar, ¿no? Yeah. ¿Qué es lo peor que se puede decir? Es más, quizá la peor crítica que le puedo hacer a todos ellos es que en lugar de civilizar el mundo militar, terminaron siendo militarizados, ¿no? Y creo que es una muy mala señal. Lo hemos visto en Margarita Robles, como en lugar de civilizar ese mundo militar, sigue, por desgracia, tan salvaje, pues ha terminado siendo ella absolutamente militarizada, ¿no? Es una más, y es una pena, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que hablas en tu libro la guarida de la bestia, sobre todo el tema de acoso de la mujer en el ejército, y ahora nos lo has comentado, ¿no? Que hay muchas más denuncias en el ejército que en la ciudadanía civil, no sé cómo decir. ¿Sigue siendo el ejército de hoy aquella imagen que tenemos así un poco rancia, un poco chusquera,
de un poco historias de la puta mili. Sí, claro. Pero también he de decir una cosa, o sea, creo que hay muchos problemas dentro del ejército, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo estructurales. Hay un Uh-huh. problema ideológico, estructural, porque nos encontramos, y hay muchas pruebas de ello, en el ejército de Vox lo trato, nos encontramos con un porcentaje de ultraderechistas muy por encima de los que hay en la sociedad, con lo cual eso ya de por sí es un problema. Cuidado, el problema no es que haya ultraderechistas en el ejército, es que hay muchos ultraderechistas en el ejército, ¿no? Yeah. No todos, pero son muchos, y sobre todo marcan la línea dominante, ¿no? La línea editorial del ejército español es ultraderechista, ¿no? Y ese es un enorme problema. Luego nos encontramos con un segundo problema, y es la impunidad. Hay una justicia militar, que son jueces militares, que juzgan a militares, con una serie de leyes y de prebendas que serían absolutamente impensables en el mundo civil, ¿no? Por poner un ejemplo, en el ejército es muy difícil que condenen a un alto mando militar o a un mando militar por acoso o agresión sexual, pero es que hay un capitán condenado por 28 agresiones sexuales que siguió siendo capitán. No solo eso, le ascendieron y le condecoraron el mismo día que entró en prisión. Una auténtica barbaridad. Nos imaginamos a un profesor de un colegio que le hubieran condenado por 28 agresiones sexuales y que volviera a trabajar al colegio. Sí, los curas sí, eso sí que... Sí. Sí. Curas y militares, totalmente, ¿no? Como un poco... Totalmente, curas y militares, y siguen teniendo efectivamente la misma impunidad. Pero luego, curiosamente, sí te puedo decir que hay muchas personas que merecen la pena, hay auténticos profesionales dentro del ejército que merecen la pena, pero claro, cuando tienes un sistema que incluso a los que merecen la pena no les permite progresar, sino que acaba con ellos, y en el que vale más la lealtad que la profesionalidad, pues claro, es un mundo muy complicado, en el que incluso pues aquellos que son muy profesionales terminan rindiendo. Pero bueno, yo me he hecho persona en el ejército y hay muchas cosas muy buenas, siempre lo digo. Lo que pasa que bueno, creo que ya hay muchos altavoces que cuentan lo bueno que hay en el ejército, sí. Y creo que se necesita también un altavoz que cuente todo aquello que no solo no es bueno, sino que es terrible y que tenemos que cambiarlo, ¿no? ¿Crees que cambia mucho el ejército cuando hay un gobierno de derechas o de izquierdas? No. Bueno, si consideramos a izquierda el PSOE, ya te digo que no. Claro, a ver, centro-izquierda, llámalo así. Claro, es que ¿qué es el PSOE? Claro. Porque el otro día, el otro día no, hoy ha salido una noticia que parece ser que no es de hoy, que es del año 2021, pero bueno, es indiferente porque es absolutamente atemporal, en la que se hablaba de Feijóo pasando un fin de semana con Felipe González. Lo he leído, sí, bueno, en tu Twitter. Y eso es el PSOE. Sí. Pues bueno. Sí. ¿Cómo? Si esa es la izquierda española, pues mal vamos, ¿no? Sí, bueno, a ver, la izquierda, nuestras cositas, bueno, y Felipe González con su yate. Sí, también. Sí, a ver, pobre hombre, ese señor. Ese yate. Le queda muy bien el yate. La verdad es que le queda bien. Sí. Le queda bien. Yo creo que le queda bien, ¿eh? No le vas a quitar a ese hombre la ilusión ahora de tener un yate. No. Además, con la línea estilizada que él tiene, pega mucho en el yate. Sí. Es verdad. Una línea... ¿Cómo llegaste al ejército? ¿Era una vocación que tenías ya de pequeño? Normalmente me da la impresión que muchas veces es una tradición familiar. No sé, ¿cómo llegaste al ejército? Bueno, pues yo llego de una forma bastante casual, ¿no? Yo estudiaba geografía y entré al centro geográfico del ejército y bueno, pues a partir de ahí conocí un mundo. El centro geográfico del ejército no es el ejército, es una especie de ejército paralelo dentro del ejército que a su vez es paralelo. Espera, que se ha ido ¿Qué ha pasado? Se ha ido la cámara. Se ha ido tu cámara. Vale. Perfecto. Ya estoy. All right. Bueno, y lo que comentaba, entonces
Bueno, pues yo entro y veo un centro geográfico en el que, hay más trabajadores civiles que militares, entonces se vive un ambiente muy poco militar, muy poco marcial, muy poco castrense. Y me animo a dar el paso, asciendo y ya sí topo con ese ejército de Franco en el que bueno, pues sí he tenido lógicamente muchos choques, ¿no? Pero también quiero, bueno, pues lo que he comentado antes, ¿no? También quiero recalcar que me he encontrado auténticos profesionales dentro del ejército, esto hay que decirlo, ¿no? No, si esa es la impresión, que a ver, gente buena siempre hay en todos lados, pero gente corrupta, pues como en todas las profesiones. No, pero en el ejército, fíjate, lo digo, en el ejército hay más gente corrupta que en la calle porque hay más impunidad, no por otra cosa. Es que hay Claro, un sistema que lo fomenta, claro, si no lo que lo permite, ¿no? judicializas, ¿no? Si no lo judicializas de forma, Claro, lo haces de forma diferente, pues un poco echa la ley, echa la trampa. claro. Entonces, al final, el que vive dentro del mundo militar no le queda más remedio que elevar sus estándares en cuanto a la permisividad de la corrupción y, claro, se llegan a unos niveles absolutamente alarmantes, ¿no? Fíjate, una imagen que yo creo que es el gran paradigma del nivel de corrupción al que se ha podido llegar en el ejército, ¿no? Y de permisividad. Y es que hubo un momento en el que, bueno, los altos mandos militares hacían maniobras ficticias para conseguir dinero, para, bueno, vaya cada uno a saber para qué. Bien, pues cuando eso se corta un poco y ese dinero, en lugar de darse a los mandos militares para que se repartan dietas entre los militares que van a las maniobras, claro, si son ficticias, pues no van a nadie. Bien, se empiezan a ingresar a los propios militares. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unidades que organizan maniobras ficticias y entonces tienen que ir después a los militares a pedirles el dinero de las dietas de unas maniobras que no se han producido. Imagina el nivel de permisividad, de conocimiento de la corrupción que hay dentro del ejército. Es que nadie que sea militar y que lleve 5, 6, 7 u 8 años en el ejército puede no saber lo que está pasando, ¿no? ¿Qué crees que tendría que pasar para que se supiera todo, o que se investigase, o que se cortara? Ya, ¿qué gobierno tendría? Bueno, es que no hay gobierno, ¿no? Porque están un poco los gobiernos cogidos por los huevos, siendo militares. Pues es difícil, porque fíjate que el ejército español lleva campando a sus anchas desde el 39, ¿no? Y te ha llovido desde entonces. Y no parece que se solucione. Es decir, ahí está, sigue sin ser fiscalizado, sigue sin cambiarse unos elementos de control. Fíjate, hace unos años hicimos una propuesta y se lo agradezco mucho, con Esquerra Republicana de Cataluña, que propusimos que la justicia militar quedase limitada, cuando ya estaba el PSOE, cuidado, quedase limitada a periodos de guerra, zonas de guerra, etcétera, pero que en territorio español y en periodo de paz, que no hubiese que no funcionase la justicia militar, ¿no? Que quedara restringida. Bien, pues votó en contra el PSOE. O sea, el PSOE fue el que lo impidió. Bueno, por supuesto el PP y Ciudadanos entonces, sí. Pero el PSOE votó en contra. Entonces, era algo tan obvio, que eso no es partidista, es decir, es algo tan obvio que no hay justicia militar en Francia desde el año 80-81, que no hay justicia militar en Alemania en el último siglo, salvo en el periodo de Hitler. Oiga, es que no hace falta una justicia militar en España como no la tienen en Alemania, en Francia, en Holanda y en muchos otros países, ¿no? Es un disparate. Joder, pues, o sea, no hay futuro, no hay mucho, no sé... No pudimos, fíjate, no pudimos ya. Y encima tú... hubiese sido muy sencillo. Y encima tú, que lo denuncias escribiendo, te echan, o sea, de los medios de comunicación, es como que no apetece mucho. No. Además, ellos saben lo que hacen. Ya. Ellos saben que me usan de ejemplo. Porque, claro, al final, lo perverso es, claro, a mí me machacan. Y tengo dos opciones, o hablo o me callo. Si me callo, gana. Sí. Pero es que si hablo, también gana. Porque si hablo, el mensaje que estoy mandando es, mira, me han machacado. ¿Y qué crees que van a hacer los próximos o las siguientes personas que puedan querer denunciar? Claro, callarse.
Pues por favor, todos a comprar La trampa ucraniana y el resto de libros. Ahí tenéis la página web también que va saliendo. Su página web, donde escribe también artículos, todo lo tenéis ahí. Muchas gracias, Elena. Te voy a hacer algunas preguntas del chat. No me va a dar tiempo a hacerlas todas porque la gente se ha flipado. Muchas gracias a todos por participar haciendo preguntas. Muchas gracias a vosotros, sí. Pero no me va a dar tiempo a hacerlas todas. Que ya he visto a Elena que decía... No, creo que no va a dar tiempo, si no estaríamos hasta mañana a las 5 de la mañana. Madre mía. No estoy acostumbrado a trabajar tanto. A ver, creo... no sé cómo las tienes tú organizadas, Elena. ¿Me las vas pasando, me las vas colgando a saco y yo las voy leyendo? ¿O cómo lo hacen? Es que Elena es mi mod. Es como mi ángel de la guarda. Como el de Fernández Díaz, que tenía un ángel de la guarda. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? Ángel. No. Y el jardinero que terminó dirigiendo la Guardia Civil, el señor Fernández de Mesa. Sí. Elena me lo mueve, exacto. Muévemelo, Elena, por favor, gracias. Vale, perfecto, sí. Pero que no sea burdo. No. Lo que queráis, pero que no sea burdo. No. Además, estaba leyendo así de reojillo las preguntas y, joder, es que la gente está muy a full. Vale, ¿podría explicar brevemente su historia de expulsión del ejército? Pregunta. Sí, básicamente lo que hacen es exactamente aplicarme la doctrina de Pinochet de los años 90, que aseveraba que realizar manifestaciones al respecto de corrupción de las Fuerzas Armadas en público atenta contra la disciplina. Esto es lo que sostenía Pinochet en los años 90. Y pues a mí me echan con la misma argumentación, y es que no es un problema que existan chorizos dentro del ejército, sino el problema es que yo diga que existen chorizos dentro del ejército, porque nadie rebatió el que fuera mentira. De hecho, yo escribí, más allá de la novela que escribí inicialmente, escribí un ensayo con nombre y apellidos, con todo lo que contaba, 800 páginas, que no es poco. Sí. Se llama El libro negro del ejército español. Me pidió un ejemplar la fiscalía y no volví a saber. Es decir, no tomaron acciones contra mí. Y fijaros si me han denunciado. Entonces, básicamente su argumentación es esa, que mis manifestaciones afectan a la disciplina. Es decir, que yo diga que hay muchos chorizos dentro del ejército afecta a la disciplina. Que los haya, pues se ve que no afecta tanto, ¿no? ¿Se lo regalaste dedicado al fiscal? Fiscalía? Pues tenía que haber regalado dedicado. Claro, es que a lo mejor te falló eso, Me faltó. Vale, ¿le expulsaron del ejército con honores o sin honores? Con bastante deshonor. No solo eso, sino que luego además hicieron varias publicaciones en medios de comunicación para desprestigiarme. Es decir, buscan machacarte desde todos los puntos de vista, ¿no? De hecho, bueno, decían de todo, que si era machista, que si había sido investigado por acoso, que si era vago. Digo, bueno, soy vago, pero llevo ya 7 libros, ¿no? 6 libros y camino del 7º. Ya. Soy vago, pero no vea. Ya. En fin, bueno, te lo tienes que tomar con... Yo, fijaros, dentro de que evidentemente pasé momentos malos, siempre lo he asumido con normalidad. Es decir, sabía que era lo que iba a pasar. Además, recuerdo que lo dije en un programa de Wyoming, cuando no me habían censurado todavía. Sabía que era lo que iba a pasar y lo asumí como tal, ¿no? Con normalidad. Te duele que pase, porque a pesar de que lo asumes, es como, no es justo, no debería de pasar, pero bueno, lo único que me queda es pensar que pueda servir para algo, ¿no? En el futuro. Hombre, al menos para informarnos, sí, y muy agradecidos, porque si no, muchas de estas cosas no llegarían. Ojalá. A ver, siendo militar y habiendo tenido juicios, ¿nunca tuviste ganas de decir ¿ordenó usted el maldito código rojo? Sí, que las tuve. Es que eso... Sí que las tuve. De hecho, fíjate, en el libro acabamos con esa secuencia, ¿no? Entonces sí, ¿no? Al final queremos la verdad. Y bueno, sería muy bonito que los juzgados militares fueran así y tal, pero bueno, no. La realidad dista un poco de los guiones de Hollywood. Todos son Jack Nicholson, ¿no? Todos son Jack Nicholson. Sí. Hay demasiado Jack Nicholson. A ver, pregunta por aquí. En su momento se especuló mucho con la posible utilización por parte de Putin de armas nucleares.
¿Llegó a ser cierto que se podía producir ese escenario? ¿O fue de una forma de manipulación para meter miedo a la gente y que se posicionara la opinión pública a favor de Ucrania? Por favor, ponedme una coma. Pues fijaros, yo creo que hubo una utilización por ambas partes. Con el tema nuclear, yo creo que todos han querido jugar, unos a meter miedo y otros a meter más miedo. Pero sí, yo creo que en ningún caso ha sido un escenario real. Sí que es un escenario en el que obviamente estamos mucho más cerca de lo que estábamos hace 4 años o 5 años, es obvio, porque existe la posibilidad. Pero bueno, es un escenario realmente muy complicado, ¿no? El que se produzca. Al menos el que se produzca ese escenario nuclear de confrontación nuclear abierta, ¿no? De hecho, muchos medios de comunicación muchos analistas llegaron a aseverar que si Ucrania si Rusia utilizase armas nucleares o atacase, por ejemplo, Polonia, que recibiría una respuesta por parte de la OTAN y de Occidente. Yo no lo creo, no lo veo tan sencillo, no creo, porque al final, bueno, siendo honestos y juzgando con perspectiva, en Ucrania están muriendo los ucranianos. Y eso a los europeos y a los norteamericanos les importa un pimiento. Es decir, pueden seguir muriendo, que mientras desgasten a Rusia y cumplan con su objetivo les da exactamente igual. Pero de verdad a Europa, de verdad a Estados Unidos, ¿sería capaz o estarían dispuestos a asumir el riesgo de una confrontación con Rusia? Yo no lo creo. Entonces, sí creo que es un escenario muy complicado, al menos a día de hoy, con los datos que tenemos y con la evolución que tenemos, pero también creo que si se produjese ese escenario, es decir, si Putin atacase Ucrania con armas nucleares, ya fuera de mayor o de menor intensidad, yo creo que ahí se acaba la partida. Es decir, no creo que se le demonizaría, sería algo que se utilizaría claramente contra Putin y contra Rusia, pero no creo que hubiese una respuesta al respecto, no lo sé, ¿eh? Estamos hablando, de nuevo estamos siendo ahí un poco Francis Fukuyama, ¿no? Pero sí es cierto que hay más posibilidades del escenario nuclear en todas sus variables, pero creo que aún así estamos lejos del escenario nuclear, ¿no? Esperemos. Siguiente pregunta, por aquí dicen: ¿consideras que la guerra de Ucrania es en cierta forma un escenario de prueba, de entrenamiento o incluso preparatorio para el conflicto latente entre la República de China, Taiwán, y la China Popular China? Bueno, este es un argumento muy recurrente. Es decir, es cierto que de hecho nos marca ese ideario de que la guerra civil fue un marco de entrenamiento para después la Segunda Guerra Mundial, y hay muchos analistas que lo consideran así. Yo no lo tengo tan claro, es decir, no quiero decir que no lo esté siendo, claro que lo está siendo, pero todas las guerras son un marco de entrenamiento. Es decir, en Ucrania, por ejemplo, se llega después de una serie de escenarios anteriores, como es Siria, por ejemplo, y Siria ya supone, tanto Siria como la confrontación con el Estado Islámico, el surgimiento de una serie de armamento nuevo más eficaz y también la caída de otra serie de armamento. Por poner un ejemplo, los carros de combate Leopard, es cierto que fueron utilizados de una forma contraria a la doctrina por parte de Turquía, pero es cierto que en apenas unas semanas Turquía pierde 10 carros de combate Leopard, como los Leopard 2, como los que se están enviando a Ucrania, los pierde contra el Estado Islámico, ¿no? Entonces las confrontaciones, que son permanentes, porque antes de que se produjera la guerra de Ucrania había 60 conflictos más, en todas las confrontaciones se está entrenando. Es decir, ¿es Ucrania un punto especial que pueda tener o pueda ser visto como una referencia por parte de Taiwán? En cierta parte sí, pero en cierta parte yo creo que también hay muchísimas diferencias, ¿no? Entre otras cosas geográficas, pero sí, luego es un elemento que existe, es un elemento que está, y la cuestión es saber la importancia, ¿no? Pero sí que no creo que Ucrania sea una prueba, como no lo fue la guerra civil, ¿no? Otra cosa es que termine siendo usado como campo de prueba, claro que sí. Se está probando mucho armamento
se está viendo el funcionamiento de mucho armamento, y desde luego Ucrania es una referencia muy buena para Taiwán y para una posible confrontación con China, porque estamos hablando de una confrontación muy simétrica, dentro de que hay una gran asimetría, de que hay una gran potencia contra un país más pequeño. No es una batalla o no es un escenario absolutamente asimétrico como ha sido el de Estados Unidos y la OTAN en Irak o en Afganistán, o como han sido las confrontaciones con el Estado Islámico, ¿no? Hablamos de confrontaciones con ejércitos regulares, hablamos de un escenario bastante más convencional y más asimétrico, ¿no? Y más simétrico, perdona. Sí, es que además también hablas de Taiwán y China en el libro un poco, como referente. A ver, y por último, voy a hacer la última, lo siento, es que tengo más preguntas y voy a hacer la última. Yo encantado, por mi parte estoy sí, muy bien aquí, confesándome. Sí, así a ver, pero hasta que queráis. Yo estaría toda la noche, a ver, pero tú tendrás que dormir, chiquillo. Bueno, pues entonces vamos a hacer más, vale. ¿Qué fue lo que te gustó tanto que te hizo querer tener una carrera militar? ¿Qué es lo que, pues, que fui objeto de conciencia? Eso es lo que me llevó a ser militar. O sea, fíjate, ya que estamos confesándonos, los designios del destino, ¿no? Es curioso que fue bastante casual. También es cierto que yo había tenido una mala experiencia personal en la universidad y iba de la universidad bastante desencantado. Y bueno, con ese desencanto yo creo que el mundo militar pues tenía un cierto atractivo, ¿no? Y no desde luego el del ejército español ni el de ese ejército franquista. Y vuelvo a comentar, cuando entré en el centro geográfico del ejército, sí. La verdad es que mi experiencia fue muy buena, ¿no? A nivel laboral yo me encontré muy a gusto y era un ambiente muy poco marcial. Y luego ya cuando evolucioné y fui al ejército ya me encontré otra cosa, ¿no? ¿Crees que si gobierna PP y Vox la mili será otra vez obligatoria? No. Bueno, es un escenario que se está planteando. Me encanta, es un europeo. Escenario. Es que me encanta como es un escenario que se puede plantear. me he flipado. No, me encanta. Pues se está planteando en toda Europa, sí. Básicamente porque la gran mentira del gasto militar español es que tenemos un ejército que es mastodóntico para las misiones que realmente realizan, que es mandar a 3, 4, 5, 6 mil militares al exterior cada año, y es minúsculo para defender el territorio español, con lo cual la realidad es que solo sirve para la industria militar, la industria armamentística. Así que como se ha demostrado, Ucrania, si de verdad quieres defender el territorio, necesitas un componente humano, una cantidad de músculo que no tienen los ejércitos profesionales actuales. Entonces, al menos por separado. Con lo cual sí que es un planteamiento que existe, ¿no? Y que al calor de lo que está pasando en Ucrania puede llevar a la vuelta. Yo no soy partidario de la vuelta del servicio militar tal y como existía, pero sí creo que un ejército reservista podría ser una solución muy buena. Es decir, algo completamente voluntario, en el que si, por ejemplo, alguien quiere realizar una oposición, pues se le otorguen más puntos por ser reservista. Es decir, a cambio de ser reservista, te damos más puntos para una oposición. Creo que es beneficioso porque además permite que la sociedad vuelva a los cuarteles y por tanto el aire fresco. Entonces creo que es muy necesario. Y por otra parte, hay un elemento que muchas veces no se piensa, y es que reparte las armas entre los militares y la sociedad civil, lo cual nunca es negativo, ¿no? Tienen muchos más beneficios de lo que parece. Lo que pasa que evidentemente el coste personal en una sociedad tan individualista como la nuestra creo que no sería asumible, ¿no? Yo no creo que sea factible, al menos a corto plazo, ¿no? Bueno, a mí que no me llamen, la verdad. Yo me libré por pies cabos. O sea que, por favor, que nadie me llame. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre nuestras relaciones sobre Marruecos? ¿Cree que nos tiene dominados? ¿Había algo en los móviles espiados? Bueno, yo creo que evidentemente en el caso de Marruecos y España lo que hay es que ambas son territorios sometidos a Estados Unidos. Es decir, hablamos de un imperio y hablamos de dos territorios colonizados, los podemos llamar protectorados modernos, los podemos llamar aliados, no dejamos de ser vasallos.
Entonces, uno de los elementos básicos de un imperio es que sus vasallos no se peleen. Entonces, Marruecos y España no nos vamos a pelear nunca porque somos vasallos. Uno de los grandes problemas que nos encontramos es que Marruecos, a diferencia de España, cada día es más importante para Estados Unidos. Entre otras cosas, porque bueno, ellos son capaces de obtener una serie de beneficios de sus posiciones que nosotros no podemos. ¿Por qué? Básicamente porque Juan Carlos vendió a España a cambio de estar dentro de ser sostenido por el imperio en España. Con lo cual, eso es una rémora terrible, ¿no? Y a partir de ahí, nuestra capacidad de negociación es muy baja, lo cual no quiero decir que sea loable, que sea bueno, es ser vasallos, pero dentro del nivel de vasallaje que hay en Europa, porque todos en Europa somos más o menos vasallos, España no solo es que somos de los más vasallos, sino que además somos de los más pardillos, somos de los más pringados, porque lo cierto es que Marruecos, cada vez que nos quiere apretar, nos aprieta y termina saliéndose con la suya, ¿no? Joder, qué raro, ¿el rey Juan Carlos vendiendo cosas? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer por Yo dinero. Tampoco. No, Tío tan leal como él. Sí, no sé. La verdad es que nos representa. No te lo esperabas, ¿eh? No, la verdad no lo sabía, Otra pregunta dice, ¿por qué estuvo en activo tan poco tiempo el portaaviones, el portaaeronaves Príncipe de Asturias? Bueno, la historia de esta especie de este portaaviones lo cuento en el libro negro de Ejército Español, y es auténticamente esperpéntica desde el comienzo hasta el final, ¿no? Yo no es por vender el libro, pero es una historia bastante larga y tiene su interés, ¿no? Desde el comienzo, porque ya para el comienzo, como casi siempre, ¿no? Comienzan liando una muy gorda, y luego realmente tenía un coste de mantenimiento tan alto que no éramos capaces de pagarlo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, pues me imagino a los generalotes y a los almirantes, que yo cada vez que leo sus artículos es como, mira, es que no tenéis noción de lo que muchas veces pedís, ¿no? Y es como, queremos un portaaviones porque queremos ser una potencia, nos queremos sentir como una potencia, ¿no? Que España sea una gran potencia. Pero es que somos unos mindundis, esa es la realidad. Entonces, claro, cuando después llegamos y nos compramos un portaaviones porque tenemos que tener un portaaviones por nuestras narices, pues claro, luego es que hay que tener aviones, es que hay que tener un personal, es que evidentemente eso es una gran ciudad que hay que ponerla en marcha. Y claro, evidentemente no teníamos la capacidad económica. Entonces ahora llegamos y decimos, bueno, vamos a comprar un medio portaaviones, ¿no? ¿En serio? Juan Carlos I. Entonces compramos el medio portaaviones, un sí pero no, ¿no? Como ese que se quiere comprar el Ferrari pero no tiene dinero para el Ferrari y se compra algo parecido, por lo mismo. Entonces es muy ridículo, ¿no? Sí, al final, de verdad, termina siendo muy ridículo. Y la realidad es que tenemos que asumir lo que somos, ¿no? Y no lo terminamos de asumir. Y ese es uno de los grandes problemas de los medios de comunicación, que no nos cuentan lo que somos un ente absolutamente vasallo de Estados Unidos y que, bueno, pues asumiendo a lo mejor esa parte, podremos conseguir cambiarla, ¿no? Madre mía, muy de berlanga, ¿eh? Yo no conocía la historia de este portaaviones y me ha parecido maravillosa. Bueno, es espectacular, espectacular. Merece la pena, por lo menos te ríes un rato. Sí, ya que no puedes llorar. Suerte este portaaviones y el submarino que nos flota son las joyas de la corona. ¿En serio? ¿Hay un submarino? Sí, un submarino que nos flota y tuvimos incluso un avión que no volaba. Luego pero no murió gente. Un combate que no disparaba, que ya es el acabose. Pero bueno, ese es el fijaros. Bueno, lo importante es no murió gente, ¿no? Sí que murió gente. Hostia. Casi siempre muere gente. Es terrible. Fíjate si tenemos, porque claro, el Ejército Español he dicho que hay grandísimos profesionales, pero la cúpula militar es un ente absolutamente podrido y carcomido, ¿no? Que llega ahí arriba, en ocasiones llega por sus méritos, pero la mayoría de las ocasiones no llega por eso, llega por un sistema absolutamente degenerado. Entonces el almirante, que hace unos años dirigía la Armada, que ahora es el jefe de Estado Mayor para la Defensa, un día le escuché criticar la operación rusa de invasión, porque es verdad que han cometido muchos errores. Y pensaba, pero si este tío tuvo que llevar un cazaminas para rescatar un avión en la manga del Mar Menor y lo encalló. Y es que envió un
un buque a recoger unos migrantes a Lampedusa y resulta que no entraba en el puerto. Entonces, claro, cuando tú escuchas a este tipo hablar de los errores de Rusia, cuando este no es capaz de rescatar un avión en la manga del Mar Menor, ni de recoger unos migrantes en Lampedusa sin saber que no le entra el buque en el puerto, pues imagínate el nivel, ¿no? Joder, vaya maravilla. Me estoy enterando unas cosas. Como para que nos ataquen estamos. Sí. Hostia, pero es que, a ver, un portaaviones también en el mar Mediterráneo, ahí está todo guapo. Claro, eso queda de lujo. Pues, sin broma ninguna, más de un ministro o más de de algún alto cargo, pues de estos que los hay, que tengan mucha filia por lo militar, seguro que lo disfrutará. Pero más allá de eso, poco más. Ya. Siguen preguntando, ¿hay algún escándalo que no ha incluido en sus libros debido a la delicadeza del mismo? Pues la verdad es que no. No me he censurado mucho. Me han censurado mucho, y es cierto que los libros que he escrito, por desgracia, no han tenido la repercusión que yo creo que deberían de haber tenido, ¿no? Al final, fijaros, en La guarida de la bestia es el único libro que existe en España sobre el acoso sexual a la mujer en el ejército. El ejército de Vox es el único libro que existe sobre la ultraderecha militar, y han pasado de puntillas, ¿no? Bueno, yo he intentado sobre todo no censurarme, y en este libro, por ejemplo, soy muy kamikaze, porque en España hablar de los medios de comunicación, que son los que te tienen que promocionar un libro, pues es desde luego no tirarte, no es dispararte un tiro en el pie, sino que es que ponerte una mina bajo los pies. Pero bueno, siempre pienso que no me importa tanto la meta como el camino, ¿no? Yo creo que lo importante es el camino y hacer lo que uno cree que es justo, y a partir de ahí que tenga que pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Sí, además con este libro también el miedo, supongo, también de ser etiquetado prorruso, porque aquí o estás de un lado o estás de otro. O sea, es como o blanco o negro, no hay más. Aquí no puedes preguntarte cosas. Pregunta totalmente, por aquí. Totalmente. Sí, ¿no? Un poco. Sí, porque muchos me han tachado de prorruso, y claro, yo a muchos les he dicho, oye, ¿por qué no lees el libro? Claro. Y cuando leas el libro, después me dices si es prorruso el libro. Sí. Pero bueno, supongo que lo fácil es etiquetar sin conocer, ¿no? Bueno, es un deporte nacional en este país. Huyen muchos. Totalmente. Y tanto de izquierdas como de derechas, eso es lo increíble. Pero bueno. Totalmente. Siguen preguntando, ¿lo de las drogas en el ejército profesional es tan exagerado como cuentan? Bueno, ahí está el Juan Sebastián Elcano con sus 122 kilos Ostras, sí es verdad. de cocaína, ¿no? Sobre todo, el problema es la falta de control, lo que comentaba antes, no hay fiscalización. Y muchas veces se prioriza el prestigio de la institución a la solución de un problema, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo del acoso sexual dentro del ejército, en lugar del ejército decir, vale, tenemos un problema, vamos a solucionarlo, ellos entienden que reconocer que hay un problema y solucionarlo supone un desprestigio para la institución. Esto es una mentalidad muy parecida a la que hay en la Iglesia con la pederastia, ¿no? Pues con las drogas es un poco igual. Ellos saben que tienen un problema, pero claro, ¿cómo afrontas ese problema? ¿Qué echas a 5.000 militares a la calle? Porque claro, es un colectivo de 130.000. Los 130.000 no consumen drogas, pero que hay mucho consumo de drogas dentro del ejército, seguro. Pero ¿qué echas a 5.000 de los 125.000? Cuando hablamos de acoso, agresiones sexuales, ¿qué haces? Pues eso, echas a 500, a 1.000 militares, muchos de ellos altos mandos. Claro, pues, y no hay que querer hacerlo, ¿no? No querría ver a un militar con el mono. O sea, tampoco... Por si acaso no darle una metralleta. Vale. Pues más de uno va armado luego. Sí, ese hombre, claro, a ver, teniendo permiso de armas. Mira, normalmente en este canal a mí la gente me pregunta por sus cosas personales para que les ayude y tal. Entonces yo he redactado unas preguntas que serían conflictos diarios. Venga. A ver si tú, ¿qué tipo de estrategia seguirías para estos conflictos? ¿O qué tácticas militares? ¿Tú cómo aconsejarías secesionarse de tu aliado con el que mantienes una relación territorial? O sea, ¿cómo te separas de tu pareja?
estratégicamente, Wow. ¿cómo crees que se ha de abordar ese campo? ¿Hablamos de una secesión teórica o real? No, teórica. Teórica, vale. Bueno, es muy complicado, ¿no? Hemos visto muchos casos a lo largo de la historia, muchos intentos a lo largo de la historia, y unos han conseguido fructificar y otros no. Creo que al final hay una enorme cantidad de variables bueno, que actúan tanto a favor como en contra y que producen que efectivamente que se produzca una secesión o no, ¿no? El caso, por ejemplo, que me parece que es un caso muy interesante, además hay un librito muy pequeñito que te lo cuenta, el de Eslovenia, ¿no? Que se puso muy de moda en los últimos años con lo que ha pasado en Cataluña, que luego se conoció un poco como la vía eslovena, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo de los muchos que hay, ¿no? Luego, algo muy importante, porque muchas veces a nivel secesión se piensa muchísimo en un contexto, se piensa como si la secesión fuese una meta final, cuando la secesión solo es parte del camino. Quiero decir, una vez que un territorio consigue la secesión, se separa de la matriz, hay que construir algo. Esto es muy importante. Y esa fase es casi tan peligrosa en términos históricos como la secesión. Es decir, muchos intentos perecen no ya solo en ese intento de secesión, sino después en el intento de construcción de esa nueva realidad, ¿no? Que no es una construcción en absoluto sencillo. Pero bueno, desde un punto de vista estratégico, creo que lo más importante es tener los aliados más fuertes en el tablero, ¿no? Al final, si tú tienes los aliados que tienes que tener, pues consigues tu objetivo, ¿no? O por lo menos tienes muchas posibilidades de conseguir tu objetivo. Pero vamos, esto es desde el medievo y desde antes del medievo, ¿no? Claro, imagino hay que casos muy interesantes, ¿eh? Si no sabes reconstruirte, puedes acabar llamando a tu ex aliado, ¿no? Y decir, oye, no sé si volvemos a estar juntos. Esto no ha ido muy bien, ¿eh? Claro, no me ha ido muy bien y no tengo... a ver, la siguiente pregunta sería, ¿cómo conquistar y anexionarte a tu crush? A tu crack. A tu crush, o sea, tu... ¿cómo se dice ahora? Ostras, que me he olvidado. En castellano, tu amor... Sí, a tu... Ostras, madre mía, que... Amor platónico, tu flechazo, exacto, amor platónico. Hostia, que me he quedado ya... A tu amor platónico. Sí, ¿cómo hacerlo? Es complicado, ¿eh? Para mí, yo soy muy torpe, ¿eh? Pero una técnica en el uno contra uno pierdo, ¿eh? En las distancias cortas yo no... Pero como si fuera un territorio. La parte teórica se me da mejor que la práctica, ¿no? Bueno. La verdad es que siempre he sido muy pardillo, ¿eh? Con este tipo con este tipo de maniobras, ¿no? No ha sido nada sencillo. No soy, por desgracia, ya me gustaría a mí, pero soy el típico que cuando tiene que dar los pasos, pues se queda ahí como atontado, ¿no? Entonces, te quedas en el diálogo. Con el amor, sí. No soy especialmente hábil. Soy bastante torpe. Así que lo que yo necesitaría en este caso, yo creo que es un curso avanzado, Vale, sí, es. Un curso avanzado de estrategia. Vale, sí, un campo de entrenamiento, ¿no? Un poco... Vale. También me valdría, me valdría. ¿Cómo de ser el diálogo entre tu novia para decirle que sus padres están ganando demasiado terreno en vuestra relación? ¡Wow! Lo que pasa es que yo no tengo pareja ya desde hace años. Así que ese es el mejor diálogo que puedes tener. Pues es complicado. Ese es un terreno complicado. Pues entiendo que tiene que ser siempre la pareja la que lo resuelva, ¿no? Creo que cada uno tiene que resolver su parte. Uno tiene que controlar a sus padres y el otro tiene que hacer exactamente lo mismo. En el momento en el que eso no se produce, pues yo creo que se rompe el equilibrio. Controlan los padres, ¿eh? Controlan. Sí. A ver quién los controla. A ver, pero además, ¿quién controla a los padres? Nos están manipulando. Clásico, Claro, es que nos manipulan desde pequeños ya. Sí, totalmente. Además, yo ahora soy padre, entonces pues me doy cuenta también. Claro. Vale, entonces es muy complicado. Muy complicado.
Vale, hablando de manipular, ¿cómo manipular a tu aliado para que cambie el pañal y no haya un conflicto? ¿Qué estrategias tú crees de manipulación se pueden seguir para convencer a otra persona? El vasallaje de Estados Unidos con Europa, eso son unas alianzas muy buenas. No, ahí lo que nos toca es cambiar los pañales, no queda otra. Eso me parece que no tiene mucha solución. Ya, no, o sea que te lo tienes que comer, el marrón. Eso, y nunca mejor dicho, ¿eh? Sí, el conflicto. Además, he de decir, yo he cambiado muchos pañales. Es decir que, aunque suene uno cuando piensa en las caquitas y entonces esas, pero luego cuando es tu hijo o tu hija, pues la verdad es que es una maravilla, lo haces con mucho gusto. Entonces, bueno, alguna vez con menos gusto que otros, claro, pero bueno, en general lo haces con mucho gusto. Bueno, jolín, pues por favor, si tenéis hijos, enviádselos a Luis. Ahora te voy a hacer unas preguntas rápidas. Venga. ¿Qué opinas de uno de los conflictos más olvidados? ¿Tú de qué bando estás? ¿Pizza con piña o sin piña? Sin piña. Me gusta mucho la piña, pero no la pizza. Vale. Me parece un sacrilegio. Vale. Hostia, no entiendo mi letra. Qué terrible. Vale. Sí. ¿Crees que Italia debería tomar represalias por esa ofensa gastronómica? Desde luego, no me cabe la menor duda. Sí. Armas nucleares de por medio, si hiciera falta. ¿Quién crees que será el líder mundial, el próximo líder mundial? ¿Estados Unidos, India, China o Soria? España. Sin ningún género de dudas. España. Dicho con mayúsculas. España. La España de Abascal. Y sin ese, España, ¿no? Ahí. Como especialista en armamento, ¿qué tipo de armas crees que calzan los siguientes líderes políticos entre las piernas? Trump. A ver. Miedo me da. Trump. ¿Tú cómo lo ves? Una escopeta de feria, yo creo. Una escopeta de feria. Kim Jong-un. Jong-un. Mucho más. Kim Jong-un. ¿Quién? Kim Jong-un. Wow, ese es pequeñito pero matón, ¿eh? A ese le daba yo una escopeta, por lo menos. ¿Pero tú qué crees que calza, él? Sí, una escopeta. Putin. Wow. Pues yo creo que tanta virilidad, después, bueno, una pistola de mano. Una pistola de mano. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un tipo grande y no es por nada, pero Margarita Robles estaba completamente enamorada de él, ¿eh? Vamos, no enamorada, porque no creo que no es de su gusto, pero bueno, que hablaba muy bien de lo guapo que era Pedro Sánchez y Felipe VI y tal. Pues es un tipo grande y hablan de que es un ejecutor implacable, así que yo le daría un arma de francotirador. Hay una precisión maravillosa. Sí. Biden. Con el ojo. Sí. Biden. Sí, Biden, ya estamos hablando de la típica escopeta vieja del abuelo que hace ya mucho tiempo que nadie la usa y que da miedo. Da miedo usarla, ¿no? Lo que puede pasar. ¿Podrían haber vendido esa escopeta a Ucrania? Sí. Sí, no. O sea, está jodida. Casi. Está jodida. Macron. Sí, no sé yo si, vamos, ahora viene todo el periodo de reelección. Vale. Y no sé si va a aguantar, ¿eh? Ya, que a lo mejor ni para Ucrania, ¿no? Ni para eso, a lo mejor. Hostia, imagínate. Macron. Macron es un francés, un tipo con clase y yo creo que es un prototipo muy parecido, bueno, a lo que viene ahora siendo la política, ¿no? Cada día nos acercamos más a esos prototipos de Hollywood, ¿no? Presidentes altos, guapos, apuestos y presidentas también, pues muy guapas, muy elegantes. Al final es un prototipo, ¿no? Un arquetipo.
Macron, pues a Macron yo diría que también vamos a darle un bazooka a Macron. Un bazooka, hostia. Ahí sí, un tipo así de derechas y tal, venga, un bazooka ahí. Joder. El siguiente, el Papa Francisco. Pau. El Papa Francisco a mí en el fondo me cae bien. Me preocupa mucho lo que no conocemos de él. Ya. Porque, claro, le estamos juzgando con unos elementos que a lo mejor no son los reales, ¿no? Pero... ¿Qué calza? ¿Qué calza? A ver, ¿Qué le damos? lo peor de él es que es argentino, también te digo. A ver. También. Tiene que ser complicado. Bueno, ¿qué diríamos? No sé. Venga, le vamos a dar una escoba. Una Eso escoba. es lo que calza. Una escoba. Claro, al ser argentino y pobre. No Vale. necesita más. Vale, pues ya hemos acabado la ronda de preguntas cortas. En este canal se me conoce bastante por hacer una imitación excepcional sobre un helicóptero. Ahora mismo voy a representarte el sonido de un helicóptero atravesando el cielo. Por favor, ¿podrías decir qué tipo de helicóptero es? Voy a representarlo. Es que no lo veo. No, pero el sonido, vas a escucharlo. Tú tienes que decir qué tipo de por el helicóptero es. ¿Tú qué crees? Ni idea. No, está jodido, ¿no? Está muy complicado. Piensa que los militares terminamos de oído muy justos, ¿eh? Ya, claro. ¿Crees que está bien como helicóptero? ¿Tú te has asustado? ¿Has pensado que...? Sí. A mí me ha parecido muy profesional, lo que pasa que cuesta distinguirlo, ¿no? Pero sí, yo lo he visto muy profesional. Muchas gracias. Pues Luis, madre mía, muchísimas gracias por haber estado aquí. Había muchas más preguntas de chat, pero... Wow. Ya has visto, la gente estaba volcadísima. La verdad que... Sí. Dime, perdón. Ha sido... No, que muchas gracias a ti y a todos, que me lo he pasado fenomenal, ¿no? Creo que eso es lo mejor. Por favor, comprad La trampa ucraniana, por favor, os lo recomiendo muchísimo y así apostáis por el periodismo libre. Muchísimas gracias, Luis, gracias por escribir este libro, gracias por tu amabilidad, por tu tiempo, por venir aquí a presentarlo. Y nada, y como última cosa, siempre pido por favor que la gente grite un ¡Viva Cristo! ¿Podrías gritar un ¡Viva Cristo! Venga, sí, Venga. hay que hacerlo, sí. All right. ¡Viva Cristo y viva el Rey de España! Joder, qué bajona. Hostia. Muchas gracias, Luis. Muy buenas noches, pecador. Muy buenas noches. Que Dios restriegue su gloria eterna en tu carita. Muy buenas noches.